Entonces, capítulo 55 del libro de Yashar, verso 1. Y llegó a suceder luego de esto que Jacob dijo: yo iré y veré a mi hijo en Mizrayim, y quiero entonces regresar a la tierra de Canaán, de la cual Yahweh le había hablado a Abraham, porque yo no puedo dejar a la tierra de mi nacimiento. Entonces, Jacob decide, bueno, se pone ya a pensar en ir a verse con su hijo Yahusef en Egipto, pero, como suele suceder, la gente se encariña mucho con la tierra en la que nació. Entonces dice: pero tengo que volver aquí, porque Yahweh se lo prometió a Abraham. Entonces, mientras por un lado Jacob empieza a pensar en esto, lo cual también está relacionado con que Yahweh prometió la tierra de Canaán a Abraham, Yitzhak y Jacob y su descendencia, las 12 tribus, y se le está invitando a ir a Egipto. Entonces él se pone a pensarlo como diciendo: no sé si Yahweh, o sea, mi punto es como ponerse en los zapatos, verá cómo suele suceder con nosotros el hecho de, incluso obviamente con los del pasado, porque lo vemos de ejemplo en la escritura. Uno es de que uno diría: ¿será la voluntad de Yahweh que vaya o prefiere que me quede? Entonces voy a ir porque está Yahusef, pero me voy a devolver porque esta es la tierra de mi nacimiento y porque es la de la promesa. Pero es particular, bueno, en el verso que viene, algo muy interesante que voy a mencionar por un momento. Dice: porque yo no puedo dejar la tierra de mi nacimiento. He aquí la palabra de Yahweh vino a él. Entonces él se está poniendo a pensar esto y Yahweh viene y le calma. Es curioso, recuerden que en el capítulo anterior él llevaba años pensando que su hijo Yahusef estaba muerto, Yosef. Después de todos esos años, porque bueno, fue a los 17 que se perdió, era un año más después, 12, o sea, un año más estuvo con Potifar, entonces llegó a los 18, después estuvo 12, eso lo llevó a los 30, salió los 7 años de vacas gordas, 37, y después de 2 años, 38, 39, es que estaba sucediendo esto, ¿verdad? Entonces a los 39, por ende fueron 22 años. 22 años los que esperó Jacob, o pensó que su hijo estaba muerto y pensaba que se iba a ir al infierno, porque él se le había dado una promesa, que esto es similar a lo que leíamos ayer con Noemí, con todo se conecta. Bueno, ¿se acuerdan? El hecho de que Noemí pensaba que Yahweh la había descartado, que Yahweh estaba enojado con ella, que estaba en contra de ella, y ella a pesar de todo continuó respetando a Yahweh, y Yahweh después la bendice con un hijo a través de Ruth, que se convertiría en el antepasado de Mashiach. Entonces aquí Jacob por 22 años porque pensaba que Yosef se había muerto, pensaba que el Todopoderoso se había olvidado de él, porque le había dado promesas con 12 tribus, con 12 hijos, y le había dicho que Yosef era el que iba a vencer a Esaú, entre otras cosas. Entonces cuando Yosef muere, él dice: la promesa se acabó, Yahweh se olvidó de mí y por eso murió mi hijo. Entonces por 22 años estuvo pensando esto, sufriendo, y la Ruach, recuerden cómo sucede con el sufrimiento, obviamente a menos de que uno le busque apartado o ayuno, etc. Pero cuando uno está triste, la Ruach se aparta, por ende la Ruach se apartó de él. Y recuerdan que cuando Sarah, la joven que le dijeron que cantara para decirle a Jacob que Yosef estaba aún vivo, en ese momento cuando él se alegró, dice la escritura que revivió su espíritu y la Ruach vino a él. Entonces vean cómo ahora en el capítulo siguiente Jacob está diciendo: voy a ir a donde Yosef, y el verso que sigue es Yahweh hablándole. Después de tanto tiempo que parecía que Yahweh no le hablaba por falta de Ruach, por falta de ánimo y demás, ahora cuando se anima, Yahweh le habla y le reconforta, puesto que él, repito, estaba pensando: voy a ir a Mizrayim, pero tengo que volver a la tierra de mi nacimiento. Como sabemos, Jacob murió estando en Egipto. Entonces, literalmente esto que dijo aquí no lo pudo cumplir él en persona. Sus huesos sí, porque fueron y lo enterraron, y su pueblo sí, porque Yahweh lo prometió. Pero algo particular en estas palabras que dice Yahweh, dice: he aquí la palabra de Yahweh vino a él diciendo: anda abajo, o desciende a Mizrayim con toda tu casa y quédate allí, no temas bajar,
a Mizrayim, porque yo allí te haré una nación grande. Entonces, cuando dice desciende, la palabra para esa orden de Yahweh, por un lado le está dando calma, por otro lado le está diciendo que estarían 215 años en Egipto, que iba a descender a Egipto por 215 años. ¿Cómo? A través del valor numérico de la palabra desciende. El valor numérico, puesto que en hebreo las letras tienen números, o sea, son números, se pueden sumar las letras de una palabra, y en este caso suman el número de años que el pueblo estuvo en Egipto. Entonces, donde le dijo desciende, le estaba diciendo cuántos años iban a estar ahí. Dice, y Jacob dijo en sí mismo, yo iré y veré a mi hijo, si el temor de su poderoso está todavía en su corazón entre todos los habitantes de Mizrayim. Vemos que lo más importante para Jacob es si Yahusef todavía está sirviendo al poderoso. Le preocupa que al haber ido a Egipto haya empezado a adorar los falsos Elohim de Egipto. Entonces vemos ahí la importancia que uno tiene que darle, obviamente, a la creencia propia y de sus familiares, ¿verdad? En el sentido de su preocupación porque él estuviese bien. Y eso también es como el Todopoderoso, después de haber enviado al pueblo por todas las naciones, diciendo, voy a ir a verlos, a ver si siguen buscando al Todopoderoso, ¿verdad? Y a huevo, en este caso, si es él, hablando en primera persona, si siguen buscándome. Entonces, si el temor de su poderoso está todavía en su corazón entre todos los habitantes de Mizrayim. Y Yahweh le dijo a Jacob, no temas. Vean que una vez más, él piensa algo y Yahweh le responde directamente, y lo que hace es darle shalom. Y Yahweh le dijo a Jacob, no temas acerca de Yahusef, porque él todavía retiene su integridad para servirme como te parecerá bien en tu vista, ¿verdad? Como lo verás con tus ojos. Y Jacob se regocijó sobremanera acerca de su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando Yahweh le revela que él seguía sirviendo al Todopoderoso, en ese momento Jacob mandó a sus hijos y casa que fuesen a Mizrayim según el mensaje de Yahweh a él. Y Jacob se levantó con sus hijos y toda su casa, y él salió de la tierra de Canaán desde Beersheba con regocijo y alegría de corazón, y ellos fueron a la tierra de Mizrayim. Y vino a suceder, cuando ellos se acercaban a Mizrayim, que Jacob envió a Yahudá ante él, a Yahusef, para que él le mostrara a él algún sitio en Mizrayim. Vemos que Jacob, que representa a Yahweh, manda a Yahudá primero ante él a verse con Yahusef. Por un lado, muestra cómo Yahushua, que es el primero, vendría de Yahudá antes de que el Padre se manifestara al mundo entero, y para ir a encontrarse con Yahusef, lo cual se conecta con el último que viene de Yahusef, descendiente de Yahusef, que necesita que Yahushua venga a él, el descendiente de Yahudá venga a él, antes de que el Padre, como Jacob, se pueda revelar al mundo entero, como dice la Escritura que sucederá en el fin. Jacob envió a Yahudá ante él, a Yahusef, para que él mostrara a él algún sitio en Mizrayim. Vean, de Yahudá. Y Yahudá hizo según la palabra de su padre, y él se apuró y corrió y vino a Yahusef, y ellos asignaron para ellos un lugar en la tierra de Goshen para toda su casa, y Yahudá regresó y vino por el camino de su padre. De Yahudá vino Yahushua, y Yahushua dijo, antes de irse, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dijo, me voy a preparar lugar. Ven cómo Yahudá fue a Egipto a preparar lugar para su familia. Dice, y Yahudá regresó y vino por el camino de su padre. Y Yahusef preparó el carro, y él juntó a todos sus hombres poderosos y sus siervos y todos los oficiales de Mizrayim para ir y encontrar a su padre Jacob. Y el mandato de Yahusef fue proclamado en Mizrayim, diciendo, todos los que no van a encontrarse con Jacob morirán. Si Jacob representa a Yahweh, ¿verdad? Obviamente eso muestra cómo todo el que no le dé honor a Yahweh en la otra vida no va a poder estar, por ende va a tener que morir. Todo el que no esté dispuesto a darle honor a Yahweh, todos los que no van a encontrar a Jacob morirán. Y al próximo día Yahusef salió con todo Mizrayim, un ejército grande y poderoso,
todos vestidos en ropas de lino fino y púrpura, y con instrumentos de plata y oro, y con sus instrumentos de guerra con ellos. Y cuando todos ellos fueron a encontrarle a Jacob con toda clase de instrumentos musicales, con tambores y panderos, esparciendo mirra y sábilas por todo el camino, y ellos todos iban según esta manera, y la tierra sacudía por su grito, y todas las mujeres de Mizraim fueron encima de los techos de Mizraim y sobre los muros para encontrarle a Jacob, y sobre la cabeza de Yahusef estaba la corona real de Faraón. Sobre la cabeza de Yahusef estaba la corona real de Faraón, porque Faraón se la había mandado a él para ponérsela al momento de su ida a encontrarse con su padre. Entonces, ¿se acuerdan que antes, habíamos leído en Yashar que en Egipto había un rey, pero ese rey solo salía una vez al año? Un día llegó un hombre que se llamaba Ricayón y empezó a cobrarle a los egipcios, aprovechándose de que el rey no aparecía, diciéndoles: el rey manda que paguen un impuesto por enterrar a sus muertos. La gente escandalizada, pero no podían hacer nada, porque Ricayón se contrató unos vagos, les pagó para que le ayudaran como su músculo, ¿verdad? Su fuerza. Entonces les decía: si no pagan no va a haber problemas, porque el rey dice. Entonces la gente empezó a pagar y pagar, pero cuando llegó el día en que salió el rey, el pueblo le dijo: ¿cómo es eso que nos estás cobrando por enterrar a los muertos? Entonces dijo: ¿en qué momento? ¿Qué les pasa? Y dice: ese hombre que usted puso. Entonces se enojó y dijo: tráiganmelo para ver quién es el que ha estado usando mi nombre para cobrarles. Cuando Ricayón llegó con un montón de riquezas como regalos y le dijo: tome, aquí está. Ahí eso, como dice la escritura, que los regalos ciegan al sabio. El rey egipcio, por ser rey, tendría algo de sabiduría, pero vemos que los regalos de Ricayón lo ciegan hasta el punto de que él cambia de estar enojado a alegrarse, y más bien lo contrata y le dice: muy buena idea, vamos a seguir haciendo esto para siempre. Entonces, algo que el pueblo no quería, terminó él haciéndolo por un montón de regalos que le dieron. Entonces dijo: yo voy a salir una vez al año, usted va a ser el que se va a quedar ante ellos. Y ese fue el primero en llamarse Faraón. Entonces el Faraón era el segundo después del rey oficial original, que solo salía una vez al año. Ahora Yahusef llegó y es el segundo del Faraón. Entonces vendría siendo el tercero del rey. Por ende, el rey representa a Yahweh, el Faraón representa a Yahushua, Yahusef representa al último, que es el antepasado. Verá, Yahusef es el antepasado del último. Entonces el hecho de que el Faraón le manda la corona a Yahusef es como el hecho de que el último llega a reinar por la voluntad de Yahushua, porque él fue el que lo escoge, y porque Yahushua murió para que pudiera reinar, así como los 144,000 que son reyes y sacerdotes. ¿Está claro? Entonces Faraón le da la corona, Yahusef anda con la corona del Faraón, como dando a entender con la autoridad de Yahushua. ¿Sí me explico? Recuerden que al último se le da corona y sale venciendo y para vencer. Entonces aquí vemos que se le da una corona a Yahusef, la del Faraón, porque Faraón se la había mandado a él para ponérsela al momento de su vida para encontrar a su padre. Y cuando Yahusef vino dentro de 50 cubos de su padre, como dije, y vea, el padre dijo: no, se espera hasta mañana, porque ese es ese verso, 50 cubos. Hoy estamos en el día 50, por eso no se puede contar. Estamos en el día 50. De hecho no se cuenta, porque se cuentan 49 y el día siguiente es la fiesta. Entonces ahí ya no hay Homer que contar, pero bueno, quizá por eso le pusieron 50. Entonces es el día 50, que es Shavuot. Y vean como aquí dice: y cuando Yahusef vino dentro de 50 cubos de su padre, que también se conecta con el jubileo que sucede cada 50 años, que es cuando se da liberación. Aquí en este momento él se iba a liberar de todo el sufrimiento que había estado pasando, toda la aflicción por haber pensado que su hijo estaba muerto. Y cuando Yahusef vino dentro de 50 cubos de su padre, él brincó del carro y caminó hacia su padre. Y cuando todos los oficiales de Mizraim y sus nobles vieron que Yahusef había ido a pie hacia su padre, ellos también se bajaron y caminaron a pie hacia Jacob. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo todos seguían el ejemplo para dar honor a Jacob. Y sabían que si no lo hacían, lo mataban. Entonces todo el mundo iba ahí. Y cuando Jacob se acercó al campamento de Yahusef,
Jacob observó el campamento que estaba viniendo hacia él con Yahusef y le agradó a él, y Jacob estaba anonadado por ello. Como decía, ¿verdad? Imagínense lo que es para Jacob después de haber pensado que su hijo estaba muerto, que él se iba a ir para el infierno, por ende que Yahweh lo había desechado. Ahora va para Egipto y lo recibe toda la nación más importante del mundo en ese momento, con música y todo la fiesta, todo el honor inimaginable. Entonces dice: y Jacob le dijo a Yehudá: ¿quién es ese hombre que yo veo en el campamento de Mizraim, vestido en ropas elegantes, con una ropa muy roja sobre él, y una corona real sobre su cabeza, que se ha bajado de su carro y estaba viniendo hacia nosotros? No sería de extrañarse que Jacob tuviese una, ¿verdad?, que se lo imaginara, una noción o una sospecha de que fuese Yahusef, pero quiere asegurarse y por eso pregunta. O puede ser también, ¿verdad?, claramente que se veía tan sorprendente que él dice: pero que esta persona que me viene a recibir a mí, ni que yo fuera, ¿verdad? Siendo Jacob humilde, obviamente él es uno de los 3 patriarcas, súper importante, pero mi punto es la humildad de él, le haría pensar algo así. Entonces, ¿quién es este hombre a quien yo veo en el campamento de Mizraim, vestido en ropas elegantes, con una ropa muy roja sobre él? Recuerden que rojo en hebreo es Edom. Edom, que también es el nombre de una nación, que es la que salió de Esaú. Esaú nació pelirrojo y vendió su primogenitura por un potaje rojo. Entonces él fue apodado Edom, rojo. Aquí vemos que dice: ¿quién es este vestido en ropas elegantes, con una ropa muy Edom sobre él, y una corona real sobre su cabeza, que se ha bajado de su carro y está viniendo hacia nosotros? Y Judá contestó a su padre diciendo: él es tu hijo, Yahusef el rey. Y Jacob se regocijó al ver el adorno de su hijo. ¿Verdad? Cómo estaba vestido, el honor que se le había dado. Voy a leer unos capítulos, unos versos que están en la escritura, en los profetas, en Yeshayahu. Recuerden que el profeta Yeshayahu, su nombre significa salvación de Yahweh. Es básicamente el nombre Yahushua al revés. Yahweh salvación. Entonces Yeshayahu se puede ver como una representación de Yahushua, repito, por el nombre. Yeshayahu escribe el capítulo 63, que es muy poderoso, y dice: ¿quién es este que viene de Edom? Entonces vean cómo el libro de Yashar tiene algo idéntico a la profecía de Yeshayahu. El libro de Yashar habría sido escrito antes. Entonces vean cómo la Ruach en la profecía se agarra de un evento del pasado en Egipto tan importante, cuando Jacob se encontró con su hijo Yahusef, quien se pensaba que estaba muerto y está como un rey, para dar esta profecía que vemos acá, que se refiere a la venida del último, que es un descendiente de Yahusef. Entonces, aquí está profetizando de un descendiente de Yahusef y está utilizando palabras que dijo Jacob cuando se encontró con Yahusef. ¿Sí me explico? Entonces son importantísimas. Vemos que Yahusef venía de Egipto, como el último viene de las naciones. Así igual que Moshe salió de Egipto. Como he dicho, Zorobabel de Babel y otros de otros lugares. Jonás fue enviado a Nínive. Paulus a los gentiles. Mardoqueo estaba, ¿verdad?, con Esther en el reino de Ahasverosh. Y otros que son ejemplos del último, saliendo de entre las naciones. Entonces vemos a Yahusef viniendo de Egipto y el propio padre no lo reconoce. ¿Quién es este?, le pregunta a Yahudá, que sería como Yahweh diciéndole a Yahusef: usted lo llamó, usted lo invitó, fue el que escogió. Sí, exacto, este fue el que se escogió, no puede ser, ¿verdad? Entonces Jacob le pregunta a Yahudá acerca del que viene vestido de rojo, que en hebreo Edom. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de rojo? ¿Sí me explico? Mismas palabras. Y leo más: ¿quién es este que viene de Edom? Entonces Yeshayahu está viendo a alguien que viene como un rey, que viene con poder, autoridad, estima,
pero no le reconoce porque viene como un edomita, como un gentil, como un enemigo de Jacob. Y el profeta es el profeta de Yahweh. Entonces él ve y dice: ¿quién es este? Qué cosa más rara, ¿por qué esta visión? Recuerden que Jacob, para entrar y tomar la bendición de Yitzhak, se vistió de Esaú, o sea, se vistió de Edom. Entonces, al decir quién es este que viene de Edom, es la Ruach hablando a través de Yeshayahu, como diciendo, bueno, Yeshayahu diciendo: no entiendo esta visión, ¿quién es este que viene ahí en la profecía? Es alguien que parece un gentil, pero en realidad es un descendiente de Yahusef, el que vendría como el último, que fue representado por Jacob cuando tomó la bendición. Por eso el último viene como ladrón en la noche. Se ve como Esaú, pero es Jacob. Por eso Yitzhak, cuando oyó a Jacob, le dijo: es la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. Como diciendo, son las obras, o se va a ver su apariencia, porque lo tocó y estaba peludo. Va a ser un peludo, va a ser un sheikh, ¿verdad? Su apariencia es gentil, Esaú, Edom, pero su voz es Jacob. Eso muestra que Jacob tendría el poder en la voz, en la oración. Por eso gusanito de Jacob, el gusano que tiene poder en su boca al comerse una planta entera. Entonces, es la voz de Jacob. Jacob tendría el poder en la voz, en la oración, así como Esaú tenía el poder en las manos para pelear, para batallar, para cazar. ¿Estamos? Entonces, en cierta manera también Yahweh bendijo a Jacob con eso, puesto que dice: son las manos de Esaú. Pero repito, representando al último, que viene como ladrón en la noche, y que dice la escritura en Juan 10, que las ovejas escuchan la voz del buen pastor y le reconocen. Entonces es a través de la voz que se le reconoce al buen pastor. ¿Por qué? Porque tiene las manos de Esaú. Porque por apariencia viene de Edom. ¿Sí me explico? Que es lo que está dando a entender Yeshayahu y la historia que sucedió en Egipto. Entonces, un evento histórico y una profecía para tener dos testigos de lo que Yahweh haría en el fin de los tiempos con el descendiente de Yahusef viniendo como Jacob, que se vistió de Esaú. Edom, gentil. ¿Estamos? ¿Quién es este que viene de Edom? De rojo, como Yahusef. De Bosra. Bosra significa redil, porque representa al buen pastor que viene por las ovejas. Pero Bosra era un lugar de Edom, era un lugar donde vivía Esaú, y curiosamente se dice que era donde reinaba Job. Job habría reinado en Bosra, pero recuerden que los de Esaú no ponían a reinar a nadie que fuera de su familia. Entonces habrían puesto a Job, que era de otra familia, y hay diferentes opiniones con respecto a cuál familia, pero en sí hay quienes piensan que era descendiente de Jacob. En realidad considero que hay más evidencia que dice lo contrario, pero de que era un hombre apartado, era un hombre apartado, y por ende representa al último que viene en apariencia de gentil, vestido como el rey de Edom. Por eso es que viene a reinar con vara de hierro, y al vencedor le daré vara de hierro y reinará a las naciones. Entonces reina con vara de hierro porque hierro representa a Roma, y Roma vino de Edom. Así Job en Bosra reinando sobre los edomitas es como Yahusef en Egipto reinando sobre los egipcios, el último viniendo y reinando sobre el mundo a pesar de no ser del mundo. ¿Sí me explico? Reinando con vara de hierro porque hierro es Roma según el libro de Daniel, y Roma vino de Edom. Entonces reinando como edomita sobre los edomitas, como Job. Y verdad, y conocen la historia de Job, fuerte. Entonces Job significa odiado. Job en hebreo es odiado. Entonces eso indica que el último, como Edom, sería odiado por el mundo entero, ¿verdad? Entonces dice: ¿quién es este que viene de rojo? De Bosra, del redil, con vestidos rojos. Ahí lo confirma. Entonces, ya que lo dije así, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces Yahweh le responde y dice: yo. Entonces imagínense la sorpresa para Yeshayahu, que dice: ¿cómo, Yahweh? ¿Cómo estás viniendo como un edomita? ¿Por qué estás vestido como un descendiente de Esaú? Si esos son malos, si esos no nos quieren, etc. Yo, el que hablo en justicia, porque es cuando viene para traer justicia, ya que el primero vino para traer misericordia.
grande para salvar, puesto que ya se manifestó Yahushua. ¿Por qué es rojo tu vestido?, ¿verdad?, le pregunta el profeta. Y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar, donde se pisan las uvas para sacar vino. La escritura habla de que el último viene como un lagarero, porque es el que en Apocalipsis 14 va a pisar el lagar de la ira de Yahweh, donde son echados los muchos. Ahora, no quiere decir que él es el que va a ejecutar a los muchos uno por uno, sino que a través de lo que hace con su misión, los muchos van a ser llevados a morir por no haber aceptado la verdadera doctrina. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo, ¿verdad?, porque era odiado. Los aplasté con ira. Yahushua trajo la misericordia y el favor, el último trae la ira. Los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Que así sea. Miré y no había quien ayudara. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Esto me parece sorprendente. El último viniendo en medio de la apostasía busca y no ve ningún poderoso verdadero que le pueda sostener. Y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Me salvó mi propio brazo. Día voy hablando, diciendo me salvó mi propio brazo. O sea, él se salva a sí mismo. Pero como sabemos a través de las profecías, el brazo representa a Yahushua HaMashiach. La mano representa al último. Testigo como Moshe, que es el que se está manifestando aquí de rojo. Entonces, al decir que viene y lo salva su propio brazo, es porque al último lo salva Yahushua. Yahweh, como se iba a manifestar en el fin de los tiempos, como un hijo pródigo, como un hijo de Adán, iba a necesitar salvación, puesto que no habría ningún poderoso aparte de él que lo salvara. Por ende tuvo que manifestarse 2000 años antes. Manifestarse 2000 años antes a través de una virgen para venir sin pecado, morir sin pecado y resucitar para que a través de la fe en él todos, y en este caso el último, pueda recibir la salvación. Entonces Yahweh se está salvando a sí mismo. Y se podría hacer eventualmente, cuando estemos en el milenio, le pedimos al Padre que se nos permita hacer una película, porque imagínense qué poderoso una idea en la que diga, tengo que ir a manifestarme en tal tiempo, pero voy a ir entonces primero al pasado para dejar la salvación disponible para cuando aparezca. Qué sorprendente. Vino a dejar la salvación para después venir, tomarla y con ella también llevar a los escogidos. Entonces, por eso dice, y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. La ira es lo que lo va a sostener en el sentido del colerón que tiene, ¿verdad?, por el mundo como está, por el pecado, entonces, y por lo que le van a hacer, que lo va a encender de tal manera que va a venir a traer la ira contra los muchos y después contra las naciones. Y eventualmente en la guerra Armagedón, que es ahí en Apocalipsis 19, donde dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Yahushua es la verdad, el último es el testigo fiel. Fiel y verdadero representa ya el primero y el último, Hechos 1. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. La llama de fuego, que es el último. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Por ende es como dando a entender que él mismo se tenía que manifestar para revelar su nombre, puesto que el mundo se había olvidado de él, lo había escondido. ¿Sí me explico? Solo él mismo conoce su nombre. Y por ende, como los 144,000 son su cuerpo, son los que reconocen su nombre. Y el resto es como, ¿eso qué importa? Eso no es nada, o lo que sea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces su nombre es Yahushua, Yahushua es la palabra. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos, los 144,000 con los que se casó, como la mujer, pero ahora son su ejército.
Lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, porque viene de Edom, de Bosra, de rojo. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del poderoso omnipotente. En su vestidura y en su muslo, primero y último, su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Primero y último. Y como decía Isaías, con mi ira pisoteé los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Qué es lo que sucede con el lagar? Entonces, poderosísima la conexión con este momento que vemos en Yashar. Y por ende vemos que aquí, así como está llegando ya a la culminación de la historia de Yahusef y Jacob, vemos que ese momento en el que del que Yahweh estaba profetizando en Isaías 63, ese momento de Isaías 63 es una profecía del fin de los tiempos, como lo acabamos de confirmar en Apocalipsis, ya cuando el primero y el último han muerto y resucitado, puesto que ya en Armagedón ya todo pasó. Estamos, por ende aquí estamos llegando al final de la historia. Bueno, es que sí, hay varios factores o varias formas en las que se puede ver. Obviamente uno podría decir, porque es la manifestación de él, es una ira apartada. O sea, va a tener las diferentes cosas necesarias para poder controlar su ira y manifestarle de acuerdo a la voluntad de Yahweh y solo decir lo que Yahweh quiere que se diga, por ejemplo. Exacto, justo, exacto. Y en cierta manera también se entiende que Yahweh es el que le da la autoridad para hacerlo. Es el mundo el que no lo acepta como tal. Entonces, con más razón lo odian por eso. Pero Yahweh le da la autoridad y por ende Yahweh no lo va a culpar de pecado, porque sí tenía la autoridad para hacerlo, y al tener a Yahushua la sabiduría y entendimiento para ser justo. ¿Me explico? Entonces sí, es curioso, es interesante. También al ser el fuego consumidor, la ira, el celo de Yahweh, como acabas de decir, ¿verdad? Porque la escritura dice muchas veces, el celo de Yahweh hará esto, cuando se refiere al fin de los tiempos. Y recuerden lo que dice Éxodo 34:14, que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Entonces viene celoso por su nombre, por ende enojado, como cuando un hombre está celoso de su mujer que anda con otro y se enoja. Entonces, volviendo a Yashar 14, y Yahusef se acercó a su padre y él se inclinó a su padre, y todos los hombres del campamento se inclinaron al piso con él ante Jacob. Y he aquí, Jacob corrió y se apuró a su hijo Yahusef y cayó sobre su cuello y le besó. Y ellos lloraron. Y Yahusef también abrazó a su padre y le besó. Y ellos lloraron, y toda la gente de Mizraim lloró con ellos. Y Jacob dijo a Yahusef: ahora yo moriré felizmente. ¿Verdad qué interesante eso? ¿Verdad? Como, ya puedo morirme, ya, mátame aquí. O sea, lo primero que piensa, es mi punto, en muerte, cuando ha llegado a la vida nuevamente. ¿Me explico? Es como, y obviamente el punto es, ya estoy satisfecho, sabiendo que usted está bien, sabiendo que todos mis 12 hijos están, ya puedo morir tranquilo, es el punto. Pero me parece interesante que sea ese el primer pensamiento, en vez de decir, quiero vivir más para poder estar con él. ¿Sí me explico? Que eso viene siendo también un poco egoísta, pero es obviamente para... El punto ahí es, yo estoy feliz con que usted esté bien, yo me puedo ir ya. Y Jacob dijo a Yahusef: ahora yo moriré felizmente, luego de que yo he visto tu cara y que tú estás todavía viviendo y con honor. Y los hijos de Jacob y sus mujeres y sus hijos y sus siervos y toda la casa de Jacob lloró sobremanera con Yahusef, y ellos le besaron y lloraron mucho con él. Y Yahusef y toda su gente regresaron luego de vuelta a Mizraim, y Jacob y sus hijos y todos los hijos de su casa vinieron con Yahusef a Mizraim. Y Yahusef les ubicó en la mejor parte de Mizraim, en la tierra de Goshen. Recuerdan, esa tierra fue en la que estuvo Israel durante las plagas de Egipto, y nunca les tocó dichas plagas. Yahweh les protegió en todo momento, por ende también se conecta con el lugar preparado en el que los 144,000 van a estar cuando caigan las plagas postreras a este mundo. Goshen significa acercándose. El lugar preparado va a ser el acercamiento de los escogidos a la vida eterna. Entonces,
particular que llegan a Goshen, que sería como acercándose al padre, por eso estaban protegidos, y acercándose a salir de Egipto después de las plagas. Y a José dijo a su padre y a sus hermanos: yo subiré y le contaré a Faraón, diciendo: mis hermanos y la casa de mi padre y todos los que les pertenecen han venido a mí, y he aquí ellos están en la tierra de Goshen. Y a José hizo así, y tomó de sus hermanos Rubén, Isachar, Zebulón y su hermano Benjamín, y les puso ante Faraón. Estos 4 hermanos eran los que por apariencia se veían más débiles. Esperen para ver si aquí va a decir algo al respecto. Y a José sabía que si el faraón veía a sus hermanos Leví, Shimón y Judá, iba a decir: los quiero en el ejército, entonces estos hombres van a pelear para mí ahora, y los iba a poner en peligro. Entonces ya José dice: no, yo les voy a decir, criamos ovejas, ganado, somos pastores. Entonces manda a los hermanos, que todos eran fuertes, pero manda a los que en apariencia se veían más enclenques. Y a José hizo así, tomó sus hermanos Rubén, Isachar, Zebulón y su hermano Benjamín, ¿verdad? Que era el menor, Zebulón, Isachar, Rubén, y él les puso ante Faraón. Y a José habló a Faraón diciendo: mis hermanos y la casa de mi padre y todo lo que les pertenece a ellos, junto con sus rebaños y ganado, han venido a mí desde la tierra de Canaán para residir en Mizraim, porque la hambruna está dolorosa sobre ellos. Y Faraón dijo a Yahusef: ubica a tu padre y hermanos en la mejor parte de la tierra, no les retengas de ellos todo lo que es bueno, y haz que coman de lo rico de la tierra. Bendito Yahweh. Vean, cuando se puso seria la situación en Egipto, bueno, y en el mundo entero, con el hambre, los 7 años de vacas flacas, al segundo año Yahweh los lleva a Egipto y les dice esto: póngalos en la mejor tierra y denles la mejor comida. O sea, cuando el mundo vaya a estar en lo peor, Yahweh de alguna manera, ahí veremos, nos bendecirá con lo mejor. Pero por si algo, démosle 2 años, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, mínimo 2 años. Y recuerden que esos 2 años parece indicar el Apocalipsis que son los últimos 2 años del 6º milenio, antes del 6º sello de Apocalipsis 6. Y a José contestó diciendo: de aquí yo les he estacionado, bueno, yo les he puesto a ellos en la tierra de Goshen, porque ellos son pastores. Por eso permíteles quedarse en Goshen para alimentar a sus rebaños, separados de los de Mizraim. Entonces Jacob lo que quería era apartar lo más posible a sus hermanos de Egipto, de los egipcios, para que no hubiera ninguna influencia hacia los falsos Elohim o hacia las diferentes prácticas impías que hacían. Y por eso dice: denos unas esquinitas, nosotros nos dedicamos a criar ganado. Tras de eso, para los egipcios era abominable ser pastor de ovejas, porque adoraban la cabra y el cordero. Entonces, de hecho, esa fue una de las razones por las que Yahweh le mandó a Moshe a matar un cordero, porque eso iba a ser como diciéndole a los egipcios: vean lo que hago con su Elohim. Entonces ellos veían como abominable a los pastores. Entonces Yahusef dice: ellos son pastores, como para que Faraón diga: los voy a poner lejos mejor. Y esa era su idea, eso es lo que él quería. Dice: y Faraón dijo a Yahusef: haz con tus hermanos todo lo que ellos te pidan a ti. Aquí hay una porción que, bueno, está en Génesis 47:6 y aquí está añadida, o en alguna de las 2 traducciones que hay. Permíteles quedarse en la tierra de Goshen, y si tú sabes cuándo haya entre ellos hombres mortales de gran habilidad, entonces tú puedes ponerlos como supervisores del ganado sobre los que me pertenece. Y los hijos de Jacob se inclinaron a Faraón, y ellos salieron de él en paz. Y Yahusef luego trajo a su padre ante Faraón. Y Jacob vino y se inclinó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Vean eso. Y Jacob vino y se inclinó ante Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Entonces, a pesar de que se inclina ante él, es el que tiene la autoridad para bendecirle. Lo inclina por respeto, porque es una autoridad que Yahweh puso en la tierra, aunque sea de los gentiles. Pero es el que muestra como Cohen de Yahweh,
como si fuera del orden de Melquisedec, todavía no había llegado Leví, para bendecir al faraón por lo que hizo con Yahusef. Este, de fijo, era un faraón sabio, antes de que llegara el que no conocía a Yahusef. Y Jacob vino y se inclinó a Faraó, y Jacob bendijo a Faraó. También curioso que se inclina ante Faraó, para inclinarse hay que doblar las rodillas. Y bendecir es representado por doblar las rodillas. De hecho, recuerden que Berejá, o Berajá, sí, es bendición. Birkaim es rodillas. Tienen la misma raíz. Por ende se inclina, dobla las rodillas y después le bendice, dobla las rodillas. Y él salió, y Jacob y todos sus hijos y toda su casa se quedaron en la tierra de Goshen. En el segundo año, que es durante el año 130 de la vida de Jacob, Yahusef mantuvo a su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre con lejem, con pan, según sus pequeños. Todos los días de la hambruna, a ellos les faltó nada. Bendito Yahweh, que así sea con nosotros. ¿Ah? Y el verso 26, bendito el Padre, el valor numérico de Yahweh. También, bendito Yahweh, leerlo en Shavuot, que es el día 50, confirmación del pacto, del matrimonio, que se conecta con el jubileo, como lo que acabamos de leer en Isaías, cuando dijo, el año de mis redimidos ha llegado. Ese es un año 50, como estamos en el día 50. Dice, en el segundo año, confirmando lo que decía ahora, ¿verdad? De los 2 años, que es durante el año 130 de la vida de Jacob. Esa sería la Kuf y la Lamed, que curiosamente la letra Kuf es la única que desciende. En lo que respecta a las de Ashuri, el alfabeto Ashuri, es la única que desciende. La letra Lamed es la única que asciende, que sería como aquel que descendió es el que asciende hasta lo más alto. Recuerden lo que dice la escritura, aquel que descendió del cielo en el fin de los tiempos sería lo que representa la letra Kuf, para convertirse en el buen pastor, la letra Lamed, y al recoger a las ovejas, ascender al Padre. 130. Entonces, de hecho, vean cómo dice, fue en el año 130 de Jacob que esto pasó, la reunión del Padre con el Hijo, el primero y el último haciéndose uno. El que había descendido ahora ascendió. Dice, y a José mantuvo a su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre con lejem, bendito Yahweh, según sus pequeños todos los días de la hambruna, a ellos les faltó nada. Y Yahusef dio a ellos la mejor parte del país entero. Lo mejor de Mizrayim tuvieron ellos todos los días de Yahusef. Y Yahusef también dio a ellos y a la casa entera de su padre ropas y vestimentas año tras año. Y los hijos de Jacob se quedaron seguramente en Mizrayim todos los días de su hermano. Y Jacob siempre comía a la mesa de Yahusef. Jacob y sus hijos no dejaban la mesa de Yahusef. Verá, obviamente refiriéndose a que siempre comían con él, y ese era un honor inmenso, puesto que era el hombre más importante en Egipto. Jacob y sus hijos no dejaban la mesa de Yahusef de día o noche, además de lo que comían los hijos de Jacob en sus casas. Y todo Mizrayim comía pan durante los días de la hambruna de la casa de Yahusef. Sí, de la casa de Yahusef. O sea, vean cómo lo dice. Durante el tiempo de la hambruna, todo Mizrayim comía pan durante los días de la hambruna de la casa de Yahusef, así como todo el mundo en el fin de los tiempos va a tener que escuchar la verdad, la doctrina del último, que es descendiente de Yahusef, y su doctrina es el pan de vida, Yahushua el Mesías. Entonces el alimento espiritual solo lo conseguían en la casa de Yahusef. Vean cómo lo dice, de la casa de Yahusef. Entonces solo se va a encontrar en la descendencia de Yahusef el alimento espiritual en el fin de los tiempos, y por eso también los 144,000 que son la casa del último, ¿verdad? El templo de Mashiach, el templo de Yahweh. Y todo Mizrayim comía pan durante los días de la hambruna de la casa de Yahusef, porque todos los Mizrayim vendieron todo lo que les pertenecía a ellos por motivo de la hambruna. Tuvieron que deshacerse de todo para poder comprar el grano. Y Yahusef compró todas las tierras. Oigan esto. Esto confirma que el último, para Yahweh obviamente, se va a volver el dueño o va a conquistar la tierra entera para entregársela al Todopoderoso, y que pueda hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Yahusef compró todas las tierras y campos de Mizrayim. También recuerdan que siempre les he dicho cómo Yahushua vino para morir por las almas, el último por los cuerpos. El primero vino por el tiempo, darnos vida eterna porque era temporal. Y el último viene para darnos un espacio donde habitar en esa eternidad.
Entonces tiempo y espacio, primero y último, esos dos lados de una misma entidad, como el mismo Einstein, ¿verdad?, dijo confirmarlo o probarlo. Entonces dice Mizraim por pan de Yahusef compró todas las tierras y campos de Mizraim por pan, por motivo de Faró. Y Yahusef suplió a todo Mizraim con pan todos los días de la hambruna. Y Yahusef juntó toda la plata y el oro que le venía a él por el grano que ellos compraban a través de todo el país. Y él acumuló mucho oro y plata, además de una cantidad inmensa de piedras de ónice, bedelio y ropas valiosas que ellos traían a Yahusef desde cada parte de la tierra cuando se gastó su plata. Entonces, como todo el mundo entero estuvo en hambre, todo el mundo tenía que ir a donde Yahusef, a Egipto, y cuando se les acabó la plata le traían prendas, piedras preciosas, lo que fuera. Entonces él acumuló riquezas como ninguno. Eventualmente todos los egipcios se vendieron como esclavos al faraón. Yosef acumuló tantas riquezas que, repito, como ningún otro, y él decidió separar el tesoro que acumuló en 3 partes, y cada parte era suficiente para ser a cualquier hombre el más rico de todo el mundo. Se dice que lo separó y lo enterró en 3 lugares diferentes. Uno de esos lugares, si no me equivoco, había sido dentro del río Éufrates, y supuestamente dentro del río que llegaba a Babel. Y cuando él corrió el cauce del río para meterse y conquistar Babel, se dice que ahí encontró una parte de esas 3, el emperador persa, en la conquista de Babel, lo cual se conecta y se interpreta que la tercera porción que no ha sido encontrada sería encontrada por el descendiente de Yahusef. O sea, él mismo la enterró y él mismo la encontraría en el fin de los tiempos, y que sería con lo que reinaría en el milenio, básicamente. Creo en el judaísmo no decían el milenio, ¿verdad?, pero sería lo que representaría lo que ellos dicen. Entonces fue tanta la riqueza que se separó en 3 partes. La primera porción del tesoro la habría encontrado Coré o Coraj, el que se rebeló contra Aarón, ¿verdad?, y Moshe, porque él quería ser el sumo sacerdote. Una de las razones por las que él pensaba que él debía ser es por el dineral que tenía. Era el más rico de todos, entonces pensaba que eso lo hacía más importante, entre otras cosas. También tenía una familia importante en Israel. Entonces después viene también, repito, y si no me equivoco, espero no sé, habría sido el emperador persa Ciro conquistando Babilonia, que encuentra la segunda porción. Y según el judaísmo, la tercera porción del tesoro sería encontrada por Mashiach en el fin. Y Yahusef tomó toda la plata y el oro que vinieron a su mano, aproximadamente 72 talentos de oro y plata. Vean, 72 talentos. Recuerden que el 70 representa todas las naciones, y Israel es la nación 71. Y recuerden que hay un ángel para cada nación, y Micael es el ángel de Israel, y Heilel era el ángel que estaba sobre todos los demás. Entonces 70 naciones, 71 con Israel y 72 con el ángel que estaba sobre ellos, hace el número 72, que también curiosamente hay 72 demonios de Goeisha. ¿Se acuerdan que Salomón había llamado y atrapado, y fueron los que después saldrían como los genios de la lámpara, concediendo deseos a los que los liberaran, o en algunos casos, dependiendo si ya estaban hartos de estar ahí, salían enojados más bien y castigaban al que los sacaba? Los demonios de Goeisha son 72. También se habla, había un hombre que luciferiano ahí que decía que esto era con lo los 72 demonios de Goeisha, como que cada uno se conectaba con un sonido, como un tono musical, y la unión de todos ellos supuestamente era el verdadero nombre de Lucifer. Por otro lado, en el judaísmo se habla de que hay un nombre de 72 letras de Yahweh, pero una de las formas en las que se explica es, hay 3 versos de Éxodo que tienen la misma cantidad de letras cada verso. Entonces vienen siendo 72 letras. Entonces se agarra una letra de cada verso, la primera, la segunda, y así se forman 72 nombres de 3 letras cada uno.
vendrían siendo títulos en realidad, pero en el judaísmo los llaman nombres. Entonces el 72 es importante. Aquí al decir que eran 72 talentos es como diciendo todas las naciones trajeron todas sus riquezas a Yahusef y estaban en su poder. 72 talentos, ¿verdad? Un talento, según lo que vemos en Apocalipsis al menos, es de 30 a 40 kilos. Imagínense 72. Digamos, 144, 288. Uy, qué loco. Porque sí, ¿verdad? Obviamente 72 por 2 es 144, como los 144,000. Después por 2, 288. ¿Pero? 2880 sería el total de kilos de oro y plata. Entonces, aproximadamente 72 talentos de oro y plata, y también piedras de ónice y bedelio en gran abundancia. Y Yahusef fue y los escondió en 4 porciones. Este era el punto, ya me faltaba otro. 4 porciones separó el tesoro. Y él escondió una porción en el desierto, cerca del mar de juncos, que esa habría sido muy posiblemente la que encontró Koraj. Y una parte al lado del río Efrat, ¿verdad? El Éufrates, que mencioné ahora. Y la tercera y cuarta parte él escondió en el desierto opuesto al desierto de Parás y Madai, o sea, Persia y Media. Que ahí fue donde mencioné a Ciro, ¿verdad? Actualmente. Quedarnos una vuelta. Y él tomó parte del oro y plata que quedaba y la dio a todos sus hermanos y a todas las casas de su padre, y a toda la casa de su padre, y a todas las mujeres de la casa de su padre, y el resto él trajo a la casa de Faraón, aproximadamente 20 talentos de oro y plata. Me parece, bueno, al decir 70 talentos, 72 talentos, y dice que terminaron ahí teniendo 20, no sé si sería que 52 fue lo que se paró en 4, pero había también repartido un poco entre su familia, entonces parece un poco menos de eso. Pero después dice, y él tomó parte del oro y plata que quedaba, y la dio a todos sus hermanos y toda la casa de su padre, y a todas las mujeres de la casa de su padre, y el resto él trajo a la casa de Faraón, aproximadamente 20 talentos de oro y plata. Y a José dio todo el oro y plata que quedaba a Faraón, y Faraón lo puso en el tesoro, y los días de la hambruna cesaron luego de eso en la tierra. Y ellos sembraban y cosechaban en el país entero, y ellos obtuvieron su cantidad usual año tras año. Les faltaba nada a ellos, ¿verdad? Nada les faltaba a ellos. Y a José habitó seguramente en Mizraim, y la tierra entera estaba bajo su consejo, y su padre y todos sus hermanos habitaban en la tierra de Goshen y tomaron posesión de ella. Y José estaba muy anciano, avanzado en días, y sus 2 hijos, Efraín y Menashe, se quedaban constantemente en la casa de Jacob, juntos con los hijos de Jacob, sus hermanos, para aprender los caminos de Yahweh y sus instrucciones. Génesis 15:13. Entonces Yahweh le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No dice Egipto, dice en tierra ajena. Eso indica que el tiempo en Egipto no fue el cumplimiento directo de esta profecía, se daría después. Egipto fue un reflejo profético de ese momento, de ese tiempo. También se puede ver como, como si hubiera pagado la mitad, un poquitito, bueno, ni siquiera, porque se estuvo 200 años, pero se fue esclavo menos que eso, como 100 años más o menos. En sí, como dije, entonces representa el tiempo del fin. Recuerden que el pueblo israelita fue esparcido por las naciones, entre esas una de las principales, todas las que están en América, y o sea, donde principalmente fueron esparcidos o fuimos. Y curiosamente eso sucedió en algunos casos para unos hace básicamente 500 años, para otros 400 años. Entonces es muy posible, porque también Yahweh lo había profetizado en Deuteronomio, si el pueblo pecaba, lo haría volver a Egipto en naves, pero Egipto sabemos que también representa algo espiritual. Entonces Yahweh le estaba diciendo: vas a volver a algo como lo que pasó en Egipto, pero entre las naciones, yendo en barcos. Y eso sucedió, puesto que nos trajeron en barcos a América.
que fue como Egipto durante todo ese periodo, hasta hoy en día que la esclavitud ha sido ahora mental y otro tipo de esclavitud. Ajá. Entonces, sistemática, ¿sí? Ajá. Entonces, la esclavitud ha sido constante durante los 400, para algunos 500 años, pero ha ido evolucionando la forma en que lo hacen para que el esclavo piense que no es esclavo. Entonces, principalmente son los últimos 400 años a los que Yahweh se refería en este verso. Egipto fue una representación para que se nos pudiera decir, no pequen, para que no vuelvan a algo como lo que pasó en Egipto. Pecamos y nos pasó, y ahí se cumplieron los 400 años. En el judaísmo, por si algo, ellos dicen que los 400 años se cumplieron contando desde que se le dio la promesa a Abraham de Yitzhak, desde que Yitzhak nació hasta que Israel salió de Egipto, 430 años. Entonces ellos dicen, ahí está. Pero entonces están diciendo desde que nació Yitzhak, pero está todo el tiempo de Yitzhak, de Jacob, llega Jacob, están viviendo en lo mejor y hasta después son esclavos, un ratito y salen, ellos dicen, ya se cumplió. Es obviamente porque no están esperando nada en el futuro y no entienden lo que Mashiach revela. Entonces, ahí lo que dice es en una tierra ajena, no dice... Además, vean que 400 años, el valor numérico de la letra Tav es 400. Tav es la última letra del Aleph Bet. Por ende es como diciendo, esos 400 años serán en el fin de los tiempos, en la Tav, porque son la Tav. Dice Celio, esa vara de hierro es alusión solo a que es de Roma o como romano. O también incluye algo como severidad, sería sin misericordia o con castigo severo, pero reinado sin rebeldes. No hay necesidad de castigo, ¿cómo se explica? Porque, o sea, sí, representa que cuando viene como si fuera un gentil, como un romano, pero también el hecho de que viene con severidad a traer castigo a las naciones, a los impíos, pero una vez que ya los haya castigado, los que van a quedar son los que no se van a rebelar, pero en todo caso, por el pecado y el rechazo doble del primero y el último, van a ser, por decirlo así, gobernados de una manera dura, estricta, durante el milenio y las naciones en la eternidad, pero obviamente también por el hecho de que está ahí los pocos, los muchos y las naciones, diferentes niveles de entendimiento, por ende las naciones van a necesitar esa vara de hierro, por decirlo así, para que no se desvíen y terminen siendo como fueron en este mundo. Obviamente no va a ser como un tirano, ¿verdad? No va a ser un, bueno, tal vez dictador un poquitico, pero, ¿verdad? En el sentido de cómo funciona. Pero al tener la justicia, da la orden y punto. Va a ser un rey, eso es lo que es, va a ser un rey, pero no va a ser un tirano, simplemente va a ser estricto, como vara de hierro que no se dobla. ¿Sí me explico? No tiene que ser demasiada fuerza, pero me refiero rígido que es, exacto, toda. Mientras que Yahushua es la misericordia, pero Él está en los cielos, dando esa misericordia a los escogidos, que sí la buscaron y a través de sus obras y demás las llegaron a merecer o a obtener. Dice, ese 130 se puede reconectar con Kol, Kaf Lamet o no porque lleva Vav. Recuerden que la letra Vav, recuerden que hay 4 letras que son las 4 letras del nombre Ioná. Esa es una forma de acordarse. Ioná o Jonás son 4 letras y esas son las 4 letras del alfabeto que a veces aparecen en una palabra y a veces no, pero aunque desaparezcan la pronunciación continúa. Yud, Vav, Nun, Hey. Por ende la Vav es una que puede estar o no estar, pero la palabra sigue siendo la misma. En este caso Kol es voz, le podemos quitar la Vav y tenemos la Kuf y la Lamet, pero podemos verlo aún como Kol, que es la voz. Y particular, y buen punto, te voy a robar, hermano, porque dice que a los 130 años fue cuando Jacob se reunió con Yahusef. Y recuerden que ambos, Jacob y Yahusef, representan la voz. Se puede ver entonces como 130. Dice, Mizrayim iba a comer pan de la casa de Yahusef como Betlehem. Así es. Buen punto, ¿verdad? La casa de Yahusef se convirtió en Betlehem, la casa del pan, porque todo el mundo comía pan de la casa de Yahusef.
Y recuerden que era Betlehem de Éfrata, lo vimos en Ruth ayer. Y Yahusef era de Efraín. Entonces qué particular que él se convirtió en la casa del pan, siendo descendiente de Efraín. Esa era. El que me faltaba, Antoninos. Entonces toda rabada, porque en el otro estudio ya lo había dicho, ahí sí lo tenía la información. Dice aquí, el otro estudio de Génesis explicó que el tesoro se dividió en 4 partes. Entonces aquí acabamos de ver que se dividió en 4 partes. Yo he olvidado una. La primera la encontró, bueno, una la encontró Ciro, ¿verdad? El emperador persa, como mencioné ahora. Otra Koraj, como mencioné ahora, el que se rebeló contra Moshe y Aarón. Y la más reciente fue en la construcción del templo, la construcción de un templo por alguien llamado Antoninos. Y la porción última la encontraría el descendiente de Yahusef.